Buenas noches. Como lunes corresponde estar con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Está con nosotros Curro Jiménez. Buenas noches, Curro. Buenas noches. Yo creo que lo primero que habrá que avisarle a nuestros amigos, los telespectadores, es que Pepe aparece con una enorme brecha en la cabeza, que es una herida sin importancia de una caída sin importancia. O sea, que no le ha pasado nada. No, como y ahora, por eso está aquí delante. Como ahora tengo tiempo para todo, pues he estado... Y decirle a mi amigo Nami que he intentado hacerme el nudo irregular y me ha salido más perfecto que nunca. Pero seguiré intentándolo. Carola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya parece que viene el buen tiempo. Sí. ¿Por qué digo el buen tiempo? Porque primero que viene más gente y eso anima a la gente a salir a la calle. Y si tienen dinerito en los bolsillos, anima a la gente a gastar, ¿no? De todo lo que he dicho, dinero en los bolsillos, ¿tú crees que...? Bueno, algo mejor estamos, pero dinero tampoco hay a raudales. La Semana Santa, por ejemplo, en el casco antiguo ha sido muy buena, yo creo que en la ciudad en general. Ha venido muchísima gente, porque ha venido mucha gente, ayudados por la situación de Oriente Medio. La crisis hace que no se vayan, por ejemplo, al Caribe, a sitios así que empezaba a haber mucho turismo nacional que se iba. Todo eso ha venido aquí y muy bien. La afluencia de público ha sido tremenda. La hostelería dice que ha funcionado muy bien. Hablan de, vamos, nosotros las encuestas que hemos hecho, prácticamente un 80 o 90% dicen que mejor que el año pasado y mejoras de hasta un 20%, muy bien. El comercio, en cambio, es el que más se queja. O sea, el comercio dice que todavía vienen sin dinero y el dinero que traen se lo gastan a lo mejor en comer. Eso sí, el comer es prioritario. Pero no ya luego comprar nadie. menos. Aunque en general también, un 50% dice que bastante mejor y un 30% que igual. O sea, que peor solamente dice no llega al 20% de los que hemos preguntado nosotros. Pero todavía el dinero no se gasta con la alegría que se gastaba, y además es comprensible porque es que la crisis es muy dura y empieza a remontar, yo creo, los datos macroeconómicos, o sea, lo que habla el ministro de determinados datos, que sí estamos exportando más o que sí la deuda española está mejor, pero el dinero todavía no llega a las familias. Pero digo yo que eso es un síntoma que algún día vendrá para abajo el dinero, ¿no? Bueno, yo no entiendo mucho de esa economía, pero no sé si tiene que venir para abajo, ¿no? Porque claro, cada vez los salarios, todo eso se está arreglando a costa de los derechos nuestros y de los salarios. Entonces, si el salario es menor, la alegría, ¿dónde va a llegar? Bueno, o sea, la secretaria general de los empresarios hizo unas declaraciones creo que fue el viernes, Oriol, ¿no? Sí, el viernes, Mónica Oriol, diciendo más o menos que el dinero que se gasta en formación para las personas en paro no sirve para nada. Eso son palabras muy duras, ¿no, Curro? Bueno, el problema no es que ese dinero no sirva para nada, es que ni siquiera se usa, eso es lo triste. Quiero decirte que he estado esta Semana Santa en el Algarve portugués, y en el Algarve portugués no hay ni el 50% de ocupación, cuando aquí en la Costa del Sol estábamos por encima del 80%. El Algarve es puntero, ¿no? El Algarve es puntero. El Algarve es la Costa del Sol, se pero supone que es nuestra competencia. Ni el 50%. He comprobado que los productos en las tiendas normales son bastante más caros que en España, pero bastante más caros que hace 4 o 5 años, pero muy caros. He comprobado que los ayuntamientos, seguramente debido a la crisis, pues no se gastan en la conservación de la ciudad, ni siquiera en la limpieza. Por ejemplo, me di un paseo por Faro y yo, que soy un forofo del Algarve portugués y de Portugal, se me cayeron los palos del sombrajo cuando vi lo mal cuidado, lo mal limpio. O sea, que hay suciedad, ¿no? Hay suciedad. Pero no solamente suciedad, es que allí no se encala una pared, es que en el centro de Faro hay muchísimos edificios que están totalmente, pues, con las paredes echamistos, caídas, y no se arreglan. Y además el ayuntamiento no gasta ningún dinero. Sin embargo, las boutiques, con poca gente, porque allí las únicas boutiques que tienen negocio son las de los chinos, pues las otras ni entran a verlas, pues la afluencia y los precios eran bastante caros. Ahora bien, dicho esto,
eso no significa que porque nos digan, como ha dicho Carola, que estamos saliendo, que ya salimos, que ya vemos la luz del túnel y todas esas cosas, pues que la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar. Eso no es cierto. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Primero, el empleo que se está creando, que yo dudo que se esté creando, y voy a decir ahora por qué lo dudo, es un empleo precario. Es decir, es un empleo, si antes éramos 1000 euristas, ahora somos 700 euristas, como mucho. Es más, la presidenta de la patronal dijo el otro día que, el salario, ¿no?, del círculo de empresarios, la presidenta, dijo que el salario mínimo interprofesional estaba muy mal, que había que bajarlo, porque había gente sin cualificación. Bueno, pues para gente sin cualificación en Luxemburgo es superior a los 2.000 euros, y aquí en el país vecino es de 1.700, es decir, que tampoco es eso. O sea, solo Grecia y Portugal están por debajo de nosotros en el salario mínimo interprofesional, el resto está muy por encima. Es decir, queremos estar en la élite, estamos en el G20, queremos estar aquí en Europa en el G5 o en lo que se llame, y la gente no tiene dinero. Y no tiene dinero precisamente por las políticas, porque vamos a tardar 15, 20 años en recuperar, si lo recuperamos alguna vez, la situación que teníamos antes de la crisis. Y digo que los datos macroeconómicos parece que van bien, pero yo creo que hay una trampa. Siempre lo he creído. Yo creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión. Resulta que de España se han ido más de 2 millones de personas en los últimos 2 o 3 años. Esos señores estaban inscritos en el paro. ¿Cómo no bajan 2 o 3 millones el paro? ¿Será que hemos accedido más gente al paro? La única realidad es que Cáritas se ve obligada diariamente a ayudar a muchísima gente. Es cierto que seguimos vamos a llamarlo una élite, una población española que tiene medios económicos suficientes, que se permite ir de vacaciones y se permite ir a todos los sitios. Pero hay muchísima gente que no tiene ni para comer. Claro, además lo que tú dices, Curro, parece que lo que la crisis ha hecho además es agrandar las distancias. O sea, ya era una clase alta que por ejemplo en el comercio del casco antiguo se nota que casi los comercios más especializados, más caros y que tienen un producto más caprichoso, y pues hay una tienda de juguetes en el centro rarísima y carísima, preciosa, Toy Shop, preciosa, que siempre está llena de gente. Y siempre sale gente con eso. Muy caro. Entonces dices, claro, ese público, el español, bueno, y el extranjero, por supuesto, el ruso, el inglés, está viniendo. Y entonces el casco antiguo ha tenido la suerte como de especializarse en ese público. Pero sin embargo ves que las familias normales de españolas y las familias normales de Marbella pues no consumen con la alegría que se consumía, ni pueden disfrutar, porque se ha agrandado esa brecha. O sea, el que ha podido mantener el dinero o tiene dinero, o el que trabaja en no sé qué multinacional, pues no se ha enterado de la crisis, pero la familia media, que ahora ya no tiene acceso a las becas que tenía, la sanidad tiene que estar pagando, la medicina es una parte, el mayor no tiene la dependencia, los niños no tienen, a lo mejor no acceden... Los impuestos han subido. Nos han subido los impuestos municipales, el IBI, en los comercios son 2 IBIs, que es el del comercio y el de la casa. O sea, entre la subida de impuestos y la bajada de servicios y la bajada de los sueldos, porque es que, por ejemplo, el funcionariado tiene ahora el sueldo a lo mejor con un 20% menos de lo que tenía, los empleados de las empresas igual, entonces todo eso se nota. Hay toda una clase media que en España había llegado a un nivel muy bueno de poder adquisitivo, de alegría en el gasto, tenía acceso al crédito, pero estaba devolviendo sus créditos. O sea, no es que dijera que nos habíamos vuelto locos, no, la gente tenía 2 sueldos en la casa y uno lo destinaba a devolver su crédito y el otro a vivir bien. Esa alegría ha desaparecido. ¿Eso? Sí, pero que el índice de morosos es casi de un 15% en la banca. Eso es increíble. Es decir, cuando yo estaba en la banca, si nos acercábamos al 3% era un fracaso, pero un auténtico fracaso. Además, los 3%. Curro, y ahora vamos casi en el 15%. Pero y Curro, además, si miras los sueldos no se han subido desde hace años prácticamente. O sea, los sueldos se han bajado todos. O sea, hablábamos del milurista, pobre milurista. Ahora el que gana 1.000 euros es que es un sueldazo. O sea, es un privilegiado porque ya no se están pagando sueldos de 1.000 euros. Pero es que la mayoría de la gente se ha quedado con sueldos más bajos y encima la vida ha subido muchísimo. Es que la vida
se ha multiplicado por 2 los precios de las cosas. Cuando nosotros, si ahora pensamos, bueno, en pesetas, como que un café fuera a costar 500 pesetas o que por una botella de agua te fueran a cobrar 1000 pesetas, o sea, las cosas han subido muchísimo. Verdad. En comparación de los sueldos que teníamos. Entonces, claro, a pensar que un café, se ha sufrido Un una botellín de devaluación. agua 200 pesetas, pero ¿quién ha visto eso? Un botellín pequeñito. ¿Pero quién ha visto eso? Y 300 y 400. Bueno, vale, y si vas al Gol Guadalmina, No, pues te compras pero el en botellín una cafetería de agua con gas y te vale 500 pesetas. Claro. Entonces, hemos Que es un sufrido botellín realmente pequeñito. una devaluación de nuestros sueldos. Y hay gente que dice, hombre, yo con mi salario, pues yo ganaba 2.000 euros hace unos años, los gano ahora. Por entonces me daba tiempo a vivir, a salir, a entrar, a disfrutar, y ahora no te llega para nada. Y dices, ¿cómo es posible si yo tampoco hago una vida? Porque todo se ha encarecido, la cesta de la compra, casi desde el 2000 a ahora, se ha duplicado prácticamente. En las familias. Se debe, entramos en el euro, en el año 2000, da la casualidad que dentro de un mes hay unas elecciones y no paran de comentar por activa y por pasiva, sobre todo los 2 grupos mayoritarios, los 2 partidos mayoritarios, que estas elecciones tienen su importancia dado que la Unión Europea, el Parlamento, se gobierna a través de los grupos, ¿no? Los grupos parlamentarios, ¿no? Y que ahora mismo quien está gobernando es, llamémosle, el ala conservadora o el ala derecha, como quieran decirle, ¿no? Y el partido de izquierda, en este caso el PSOE, está comentando que esta situación se debe fundamentalmente que se están practicando políticas de derecha en el Parlamento Europeo. Eso quiere decir que, bueno, en estas elecciones, y ya es donde quiero llegar, sirven para algo, ¿no? Pero si le preguntas a un señor de derecha, yo oigo emisoras de derecha por la mañana temprano, ellos dicen que este gobierno está haciendo políticas de izquierda porque está subiendo los impuestos. Sí. Dicen, porque un gobierno de derecha es precisamente bajar los impuestos. Bien. Ya, pero no solo es eso, o sea, Claro, se supone que la izquierda es subir claro. los impuestos para que haya más servicios sociales. Claro, lógicamente, pero nos han quitado los servicios. Le han quitado a los trabajadores prácticamente todos sus derechos. Diga lo que diga la señora ministra. Diga lo que diga, ya no existen los convenios colectivos. Y dice, sí existen, sí, pero no sirven absolutamente para nada, porque una empresa no los respeta y no sirve absolutamente para nada, para nada. Y la confianza en los sindicatos los despidos ya son prácticamente libres. Hay contratos de 1 año que no tienen despido. La precariedad del empleo, ya se puede hacer cualquier cosa. Y esto es que hay falacias. Falacias son engaños sutiles. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar 4 horas o no trabajar? ¿Qué prefieres? ¿Cobrar la hora a 5 euros o no trabajar? No, mire usted, yo quiero, el trabajo tiene una dignidad, ¿vale? Es que yo no gano dinero, que no gana usted dinero, ¿cuánto no gana dinero? ¿Saben cuántos miles de millones han ganado las eléctricas en España, subiéndonos los recibos más del 100% en el plazo de 2 años que no lo han hecho? Que no han engañado, ¿no? ¿¿Sabe cuánto dinero, cuántos miles de millones está ganando la banca a la que se le ha prestado más de 100.000 millones de euros y que ahora tienen solapadas otros 40.000? ¿Cuántos miles de millones están ganando? No, pero que eso es nuestro dinero, ese es nuestro dinero. Es que ese es el ser de una empresa. Es que una empresa, si no gana dinero, pues no sirve perfectamente. Pero aquí el dinero tiene que ser para todo el mundo, no solamente para el que gane, porque claro, me pongo 15 esclavos a latigazo limpio, metidos en una habitación sin luz, como hacen los chinos, porque aquí en España se ha descubierto por la policía talleres chinos en Valencia con 50, 60, 70 personas en condiciones infrahumanas. Claro, así se puede ganar mucho dinero, evidentemente que se puede ganar mucho dinero, pero la persona tiene una dignidad y estamos olvidando la dignidad de la persona y del trabajador. Pero ese es el problema de que se apuntaba con la globalización
y que cuando empezó la globalización y los antisistema empezaban a hablar, nos daba como, decíamos, bueno, ¿qué están hablando? Y claro, ahora se ve, se han globalizado las empresas, pueden fabricar en China, pero no se han globalizado los derechos sociales. Entonces, claro, una empresa le sale mucho más barato irse a China, fabricar en China, y el de aquí o se somete a ese procedimiento o no se va a fabricar aquí nada porque no es competitivo. Hasta que no se vaya igualando esa balanza o empiecen a primar otros criterios, yo empiezo a pensar que ya se están dando cuenta. O sea, no es que vayamos a salir de la crisis por nuestra cara bonita o porque somos más listos o porque tal. Ya nos han apretado a tope. O sea, ya el español medio... Todavía dicen que hay que apretarnos más. Sí, pero vamos, el Banco Mundial dice que otro nos tienen que apretar otro pero ya hemos más. perdido muchos derechos, ya la seguridad social, pues los medicamentos no son, la dependencia no es, las becas no son, la educación empieza a quitarle dinero de aquí y de allí. O sea, ya hemos apretado bastante a nuestro querido estado de bienestar. Pero es que no debe ser suficiente para que seamos competitivos de verdad, claro, con China, con esos países que no tienen ningún derecho como nosotros. Entonces nos suben los impuestos por otro lado y al final, si tú comparas el nivel de vida y las prestaciones que teníamos hace 15 años con ahora, es que no tiene ni color, o sea, es que no se parecen nada, hemos perdido todo. Y lo eso, hemos perdido todo. Y eso no lo vamos a recuperar no se tan da fácil. cuenta. No, Es que pues parece no, que no lo se hemos da perdido todo. Esta mañana me decía una jubilada, pero una jubilada que había sido empresaria y por lo tanto había pagado los autónomos. Me decía, soy una enferma crónica y ahora la medicina que yo tomo para mi cronicidad, el Estado ha considerado que no está dentro de las pautas de la seguridad social y la tengo que pagar. Sí, señor. Pero para eso he pagado yo mi seguridad social. Señora, para eso ha pagado usted su seguridad social y para eso se ha votado a este gobierno, para que precisamente haga políticas de ese tipo. Bueno, eso no lo dijo, eso no se dijo. O sea, en el programa electoral no llevaba esas cosas. O sea, eso nos lo han ido metiendo después. Bien, porque si en el programa electoral dice todo lo que iban a hacer, mucha gente no lo hubiera votado, muchos ha votado la gente. Pero otra vez las encuestas de ayer dicen que otra vez van a superar al PSOE en las europeas. Sí, pero van a superar a la baja. O sea, los dos tan abajo que da igual. O sea, sí, pero uno sigue porque hablando del 35% sí, pero del voto. Porque la abstención no cuenta. Si al final se contase la abstención, el voto en blanco, el descontento y tal, el superaban con creces a... Pero el sistema es el que es. El sistema es el que es. De alguna forma... Entonces, claro, lo que a mí me parece increíble es que todos los días nos estamos quejando, como cuando el GIL, ¿os acordáis? Y sacaba una mayoría absoluta tras otra. 4 veces. Es decir, aquí nos seguimos quejando y van a seguir sacando mayoría. Es decir, no sirve absolutamente para nada quejarse. Es que no sirve. Salvo que pues la gente se organice y organice plataformas, sí, como se está organizando aquí en Marbella. Que vamos a ser especialistas en plataformas. Sí, pero las plataformas de forma también ya buscarán la forma de... Yo no digo de pararla, ¿no? No, pero si da igual, si es que da igual, con no hacer caso, por ejemplo, es legalizarla. Corresponde a la administración legalizarla, ¿no? Sí, pero la plataforma en sí no necesita legalización, es gente opinando conjuntamente. Vale, ahora no se le hace caso y difundiendo sus dice, ideas. ya escampará. Está lloviendo, ya escampará. Claro, pero ahora como hay tantos medios de comunicación, hay muchas formas de informar, eso va minando en la opinión pública. Pero, Carola, las plataformas son crean opinión. Carola, perdóname. En España no hay ninguna prensa, absolutamente ninguna prensa que esté a favor de plataformas y de opiniones distintas a las opiniones del gobierno. No hay ninguno. Todos son afines, lamentablemente. Lamentablemente, yo creo que Zapatero se equivocó con su política mediática, con el tema del país, Zapatero de la cesta, de la otra. Por ejemplo, nadie apoya una plataforma distinta. Pero no o sea, la opinión pública es un poder. O sea, aunque quieran... La opinión pública no es nada. Sí, pero tú quieres acallar organizada la prensa. Será un poder. Tú quieres acallar la prensa, pero ahora mismo ya hay tantas televisiones, tantos periódicos, tantas redes sociales, tantos medios de comunicación que no puedes. Mira, Zapatero tenía todo el poder, a lo mejor mediático, tenía la tele. No tenía nada. Todo. Bueno, se creía que lo tenía cargó. todo. Tenía la televisión. Claro, solo queda la sexta. Perdóname.
Ya luego solo queda la Solo sexta. queda la sexta. No, ya no queda la sexta tampoco. La sexta también No, sí, es la es sexta Antena tiene 3. 2, 3 programas. Sí, pero muy es reivindicativos. Antena 3, que será mientras quieran. Pero Zapatero realmente, sus 4 millones de votos que perdió, los 4 millones de votos esos, la mayoría se fueron al 15M, que no votaba y que se acabó. Dijo, que tú no me gusta lo que estás haciendo. Yo no creo que se fuera a 15M. Sí, yo es que no no, creo no. que se fuera a 15M. Que sí, o sea, el 15M era un No sé posible por qué. votante de izquierdas que dejó de votarle y se ha acabado. Entonces eso va a pasar ahora con el PP, que su posible votante o su votante va a dejar de votarle. Entonces al final es que va a votar por la Verás gente cómo que no, tendrá- se lo va, verás tendrá la cómo lo va a dejar votación. de votar. Ya verás cómo No, va a haber si es que mucha esto gente. es más radical. Es que a mí me sorprende que esto sea así de radical. Es decir, esto es como el que es del O sea, ¿tú Madrid crees que o los es del cuatro- Barça, ¿Tú crees que los 4 pero millones de es votantes... anti-Madrid o anti-Barça. Los 4 millones de votantes que perdió Zapatero, ¿a dónde se fueron? Sí, pero ahora Los viene... 4 millones de votantes, medio Perdió millón el se fue al PSOE PP. y los otros 3,5 Medio fuera. millón se fue al PP. Mira, tú que hablas del fútbol. Cerca de otro Ahora medio viene millón se fue un, a Izquierda Atlético, Unida. un tercero, que el Bueno. Atlético Madrid, y se acabó Madrid y Barça. ¿eh? Por ejemplo. Pues no puede ocurrir igual Sí, en puede política. también, sí. Y ojalá pase. Sí, pero que haya más lo que partidos pasa es que abarquen. ¿Por qué no, aquí no? pero porque no se vislumbra el tercero, Pepe. La verdad es que sí, porque llevan las encuestas, llevan Pero no una creamos, repetida y no suben pero no de- creamos aquí, en el símil que tú has puesto, que el Atlético de Madrid es un equipo pobre y que los otros dos son muy ricos. No, Yo no sé cómo que el está. Atlético de Madrid es tan rico como ellos, ¿eh? No Mira, sé, lo que no está sé. claro es que la gente normal, la gente de la calle, no está contenta con los partidos de ahora ni cómo han defendido nuestros intereses. O sea, los que mandan ahora han estado callados viendo cómo se masacraban nuestros derechos, defendiendo los suyos prácticamente, defendiendo los derechos del parlamentario, del diputado europeo, o sea, porque ellos sus pensiones no se las han bajado, sus viajes tampoco, sus dietas tampoco, poco más. O sea, preocuparse por la gente normal, no se han preocupado nada. Las Pero becas de los no, estudiantes ¿y entonces les qué daban hacemos? igual. ¿No será O sea, que hay un vacío en algo tan importante como esa educación política, que es bueno que se tenga el ciudadano? Que eso no es hacer política, es una educación política. Yo es creo bueno que a tenerla. nosotros salimos de una dictadura y aceptamos una democracia Pero muy defectuosa, y tenemos que avanzar, pero y la los que ciudadanos han pasado tenemos ya que... casi 40 Pues sí, por años, eso ¿eh? digo que es muy defectuoso y seguimos con esa democracia que Todavía se pactó en su seguimos momento. hablando del año 78, que Claro. han pasado casi 40 40 años. años. Decía nuestro amigo Juan Miguel, al que le mando un abrazo aquí, que él no quería un país asambleario. Cuando Eso que hablábamos, no tiene nada que ver. cuando hablábamos de que en Suiza, para cualquier cuestión, ¿Y tú crees que Suiza es un país asambleario? Es un país democrático que se consulta Asambleario, a la no. gente. Claro. Es que no hay que ponerle calificativos despectivos Eso se recoge- a consultar a la gente. Supongo Digo yo que yo. se Que recoge no, que en la no. Constitución. Parece Estoy de que acuerdo por contigo. consultar al ciudadano es que uno es asambleario. No, opinamos y entonces el político que vive encerrado en su palacio no sé dónde, que no se entera de nada, pues se entera de lo que opina la gente. Que eso es muy sano, que el político escuche a la gente y pero se si entera no de es lo que se entera de lo que opina la y ya gente, luego es que no se gobierna como cree conveniente. No, pero es que no se trata de que se entere de lo que opina la gente, no. No, no. Es que la gente decide. Eso es. Claro, mucho Ese mejor. referéndum Pero es que aquí no quieren ni obliga al enterarse. político. Por ejemplo, Aquí no quieren enterarse. tengo un artículo que no me he traído, donde Suiza teme por su industria relojera. Porque con lo que han votado en referéndum de que no entre al en- extranjero, la mano de obra que se necesita para hacer eso, ¿de dónde la va a sacar? Y más que de un tema, digo yo, ¿eh? ¿De dónde la va a sacar? Bien. Esto no se trata ni de asamblear, ni de... Lo que pasa es que el sistema está creado con tantas deficiencias, por decirlo así, o tan sencillamente para que no hubiera mucho problema en ponerse de acuerdo en la Constitución española, que para que no se molestaran determinadas ideas ni determinadas personas, pues se ha hecho tan sencillo que aquí lo único que hay que hacer es ir un día y votar y punto. No. Y luego, al que sale elegido, tiene legitimidad Yo- para hacer lo que le dé la gana. Yo- y ese es un gravísimo Yo error. entiendo, tal Un como gravísimo nació la Constitución, en una situación compleja, muy compleja, entiendo que después de 40 años ese traje hay que arreglarlo. ¿eh? Sí. Eso hay que arreglarlo, porque Sí. hay unas lagunas
Hoy hay unas lagunas extraordinarias. Ya está bien de decir la Constitución que nos hemos dado, tal y cual. En su momento tuvo su valor, de acuerdo. Pero llega fecha que no, que hay que retocar. Es que hay que avanzar en democracia todo, porque al final resulta que los partidos políticos son una maquinaria nada democrática, que allí se designan a dedo los que mandan, los que no, según estés más fiel, según este controla a cuatro señores que se apuntan en su agrupación, controlo la agrupación, me controlo esto. O sea, eso no es democracia, y que el ciudadano no pueda opinar es absolutamente para nada. Porque nosotros tenemos un presidente de gobierno que lo nombró a dedo el anterior presidente de gobierno. Es que eso, como Evita Perón, esto es una cosa que luego que lo han refrendado, que sí, tal y que fue elegido. Sí, pero fue elegido por Aznar. Lo primero, a Rajoy lo nombró Fue elegido Aznar. por Aznar, no. No, Es que olvidamos los principios democráticos. Los principios el del señor movimiento. Rajoy Los principios fue del elegido por Aznar. presidente del gobierno español Claro, sí. por las Cortes Generales. por Sí, las- pero vamos a ver, Curro. Ella no está diciendo. Lo que estoy diciendo es que Rajoy, si no lo candidato, nombra ¿no? a Aznar candidato, no lo pueden elegir las Cortes. O sea, ¿cómo puede ser que al candidato no salga ni de una primaria o de cualquier otro sistema que la gente opine, sino que sale que lo designa un señor y pone a su sucesor? Y ya luego en las elecciones tú solo puedes decir, este que lo ha elegido fulanito y este que lo ha elegido menganito. Punto. Es que no tenemos una opción. Claro, pero eso es así. Llevamos así Bueno, más pues, de 30 pues, años. por eso tenemos que cambiarlo. Todo eso, no, tiene que cambiarse. hemos reivindicado aquí muchísimas Claro. veces que eso se cambie. Y que el Y político no se va a tenga que cambiar. ganar su puesto y que tenga... Y no se va a cambiar por Bueno, una razón porque, sencilla, porque es muy porque el cómodo para ellos. político No tiene que no cambiar. va a legislar en su contra. Bueno. Hoy se ha subido un alcalde, creo, el sueldo, no sé cuántos por ciento, que ha sido un escándalo y que ha salido en todos los Bueno, ¿y te acuerdas cuando aquel de Mijas lo dimitieron porque se ponía un sueldo de 12.000 euros al mes en plena burbuja, pero se lo ponía, y decía que así ya no cobraba más ni por dietas ni por nada, que con Bueno. 12.000 se conformaba? Bueno, ¿Cómo porque- que ha salido un artículo este fin de semana o alguien ha dado una conferencia diciendo que lo que hay que hacer es pagarle más a los políticos porque así no Que me vaya, mano? cobran poco. ¿Qué me estás contando? Es ¿Cómo? que eso se usa mucho también. Pero bien, el sistema es el que es. Y con las cartas que tenemos que jugar. No, yo creo que no tenemos ya que aceptar eso porque es un sistema. Primero, es un sistema que no es democrático. Y Y, entonces, segundo, pero- es corrupto. y yo te pregunto, porque ahí hay una pandilla de Y yo te corruptos pregunto, y no puede ¿qué hay ser. que hacer entonces? Pues ahora tendremos que movernos para que eso no dé resultado. O sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, no votara nadie. O sea, se quedara en blanco. Y dijéramos, entonces, mira, si no vota el nadie, 80%, 90%, y hay que cambiar esto. como los candidatos y su familia van a votar, Sí, pues se eligen saldrán ellos. elegidos por la ley Don. Punto. No, pero habrá una, ¿Y ahora norma, cuál es? una ley que cuando no Tendremos que vote conseguir. el 50% no tiene validez. Y además ¿Quién ha dicho eso? Habrá que Digo ver- yo, No, que dices conseguirlo. mal. ¿No? No Dices lo hay. mal, si Claro, se pero vota bien, 30%, caben dos también se alternativas. elige. Vamos a Caben un dos supuesto. alternativas, decirlo, protestar y agruparse y decirlo en un sitio y en otro, en un foro y en otro para remover conciencias, o callarnos y seguir toda la vida así. Yo digo, callarme no me voy a callar. Por eso aquí- Para mí, un sistema corrupto de partidos que están hartos de robarnos. O sea, es que es increíble que tengamos unos partidos que el que no tiene la Gürtel tiene los seres y el que no tiene los seres tiene lo otro. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, nosotros estamos pagando impuestos, sufriendo una crisis como nadie, el ciudadano español, que es el que, claro, dicen, no, la prima de riesgo ya está bien claro, si es que ya han visto que nos aprietan hasta aquí y No, estamos pero es que la prima de callados riesgo no como tiene nada que muertos. ver con eso. No, pero que claro, La prima de riesgo obedece a otra cosa. confían en nosotros, confían porque Seguramente. saben que Tampoco es cierto. nos están apretando hasta aquí y no decimos ni Que no es modo, verdad. ya vale, o sea, Es que es no que es ya verdad. vale, es que ya no se puede jugar más con el ciudadano que español se y miente no como darle un ningún bellaco. Pero derecho. la prima de riesgo. La prima de riesgo ha bajado porque el Banco Central Europeo está comprando deuda pública Bien, de los y eso estados. ¿a Sí, quién pero está beneficia? comprando deuda pública porque sabe que la vas a devolver, porque si no la fuéramos a devolver no nos la compraban. Y la vamos a devolver a costa... ¿Qué país no va a devolver la deuda pública? Pues bueno, Grecia está en un tris de no devolverla. Grecia la va a Ha devolver tenido con el que- dinero que se le preste. ¿Cómo que no? Ha tenido que rescatarle. Irlanda ha salido, Portugal Claro. está a punto de salir. Claro, pero nosotros Ahora no los podemos- que decían usted no va a poder pagar, ahora dicen que yo puedo pagar cuando tengo lo mismo, tengo los mismos millones de pero parados. pero ya han visto que se nos suben los impuestos, que se bajan los derechos y que nos callamos. Han dicho, oye, esto bien, esto funciona. Entonces quiere decir que el gobernante que hubiera entrado, el que sea, Claro. estaba obligado a tomar estas medidas, ¿no? ¿O no? Pregunto. Bueno, O a elaborar alternativas. resulta que en la ahora, vida los problemas no Hombre, tienen una única que ahora solución. en la campaña europea se está diciendo lo siguiente,
que nosotros hemos tomado medidas duras. Más duras las tomó Zapatero antes de llegar a nosotros. No, más duras no. Perdón, Más se duras está no. diciendo eso. Era un comienzo que no nos podíamos ni imaginar lo que Se venía está detrás, diciendo ¿eh? eso. Él fue el primero que bajó los sueldos de los funcionarios. Sí, Él pero fue el bajó- primero que pero no bajó pagó un una paga 5%. extraordinaria. Él fue el primero Claro, pero que... bajó un 5% y luego se baja hasta un 20%. Vale, O sea, y que es que... él fue el primero que Las pensiones- suspendió las pensiones, el ascenso a las pensiones. Él fue el primero que solo subió 2 euros y pico el salario mínimo interprofesional, que dice: de lo único que me arrepiento del tiempo que goberné es de no haber subido más el salario mínimo interprofesional. Declaraciones de ayer de Zapatero. pero comparado con lo que ha venido después, es que ha sido una avalancha de cosas. Evidente, Claro, evidente, entonces dices, pero oye, te uno estoy hace un diciendo- poquito y el otro ha hecho 20. Te Y estoy si no, diciendo, y si no te lo estoy paramos, diciendo. es que nos quedamos sin nada. Te estoy diciendo que es lo que se está diciendo Ah, ahora. bueno, Ve a sí. los mítines del PP Bueno, y pues lo nos oirás. faltaba. Mira lo que dice el señor Pons, mira lo que dice el señor... Pero cada uno defenderá su programa y defenderá su No, programa. es respecto Eso. a las medidas. Pero las- Sin embargo, las de ellos no dieron ningún resultado. Y las nuestras están dando resultados. Y eso también es mentira, radicalmente falso. Es radicalmente falso. Eso son falacias, es decir, cosas que se van diciendo y al final terminas creyéndotela porque una mentira repetida 1000 veces... O eso parece de la, que no. o eso de Sí, las pero medidas claro, normales. todas esas mentiras, a nosotros que sabemos lo que hay, o sea, si antes tenías la dependencia ya no la tienes, si antes tenías beca ya no la tienes, si antes tenías las medicinas ya no la tienes. O sea, Si nosotros antes tenía medicina gratis, ahora no la tiene. sabemos Si lo Que no que antes tenía habláis, medicina gratis, no ahora no la habláis de tiene. la ley de dependencia, que eso Claro, yo digo que si antes tenía la de- personalmente era una cosa extraordinaria. Claro, y ahora ya pues, ¿Eh? se ha perdido. Ahora no la hay, ¿no? Creo Bueno, yo, es ¿no? que no, O- no le toca a nadie, Existe la ley, pero no se la pero aplica no a se le nadie. aplica a nadie. Se muere la gente sin que le apliquen la dependencia. Pues eso ayudaba Yo muchísimo. tuve que escribir la carta, habíamos solicitado una dependencia por una mujer que estaba muy mal, y le habían, después de 2-3 años, dijeron que su caso se vería, me parece que era en el año 2013 o algo así, estábamos en el año 2010, ¿vale? Y al final le mandé una carta Que se había y muerto. le dije, mire, dejen ya saquen ya del fichero, porque ya no hace falta dependencia para esta señora. Ha fallecido. Ya. Pero Mira. la dependencia, que era una cosa que la gente, la realmente necesitada, valoró muchísimo y que no solamente valoró, sino Y que creaban puestos de ensalzó trabajo, también. y dijo que el gobierno había tenido un enorme acierto, pues resulta que ahora nada. Es lo primero que se ¿Por qué? suprime. Porque al más desgraciado La es al que atacamos. Resulta que nosotros teníamos, la sanidad era universal en España. Ya no. La sanidad no es universal en España. Ahora te la tienen que conceder. Es decir, un emigrante va a urgencia, le atienden allí, le toman nota y le van a mandar una factura. No sé a quién, ni cuándo, ni Bueno, cómo. pero no solo un emigrante, ¿eh? Un español, Claro, un que español no esté que- cotizando, por Sí. ejemplo, que se haya quedado en el paro, Y se que le ya haya haya pasado. acabado el tiempo del Claro. paro, por lo visto se tiene que... en Andalucía, por ejemplo, no, en Andalucía no te retiran la tarjeta, pero ha habido comunidades que han empezado a Que retirar retiran la la tarjeta, porque se quedaba ya, no estaba cotizando, porque la seguridad social es para cotizantes, decían. Entonces, eso ha habido ya, pues hubo mucho revuelo porque había gente que tenía una opinión, Sí, tenía pero es que una ha dejado de ocupación. ser universal, es que la Claro. seguridad social te Entonces, tiene que dar. ahora ya te dicen que por lo visto te puedes registrar como en un registro como de indigentes, y entonces por ser indigente pues te Te dan atienden, una de una esos, tal, sí. pero te tienes que registrar porque si no vas y te pueden decir que no. En Andalucía no, en Andalucía la Junta está manteniendo la tarjeta. Y no se la Cuando está tu niño retirando. cumple 25 años, Pero, por ejemplo, por pues, ley, y por no ley, tiene recursos propios, se alista se a tiene esa- que hacer indigente porque si no te lo sacan del Sí, sí, seguro. sí, sí. O sea, hasta ahora nuestros hijos si estaban en tu tarjeta y si no trabajaban y no estaban en el paro Pues podían seguían. seguir ahí. Ahora con 26 me parece que es, ¿no? Sí, Cuando cumplen 25, 26, 26 años, sí. ya te lo quitan de la tarjeta y se tiene o que registrar Ya como eres un indigente indigente. o se queda Tienes fuera. que darte de alta como un indigente. Bueno, como un indigente. Sí, es como una como persona, se llama sin medio. persona necesitada, no sé qué. Sí. ¿Entiendes? Bien. Esto es lo que hemos conseguido. Es que Y
Hay gente que entiende que quitándole la seguridad social y las subvenciones a las personas que lo necesitan, pues se ahorra. ¿Cuánto se puede ahorrar en España? Porque una persona que pesa 217 kilos y que se necesita una grúa y un empleado para levantarlo y lavarlo y asearlo, ya le hayan quitado el empleado y ahora no sirve para nada. ¿Cuánto se ahorra en eso? ¿Cuánto se ahorra en eso? ¿Cuántos coches oficiales hay? ¿Cada cuánto tiempo se cambian los coches oficiales? ¿Cada cuánto tiempo se cambian los coches de policía? ¿Cada cuánto tiempo se cambian las motos de policía? ¿Qué es el renting en los coches de policía y en las motos? ¿Por qué no se le explica a la gente? ¿Por qué no se le explica? Y se le quita una persona que a lo mejor va a ganar 700, 800 euros porque no va a ganar No va a ganar más, ¿no? al No, mes. pero curro que con todo la seguridad que- social serán curro. 1.000 euros, 12.000 euros al año. Pero la sensación que tenemos, por lo menos yo y yo creo que muchos ciudadanos, todo eso que estamos de acuerdo y que lo vemos y que lo sufrimos, cada uno, el que no tiene un mayor tiene un niño que tenía una beca y el que no, o sea, cada uno tiene su problema. No vemos que los políticos no lo vayan a solucionar, es que parece que ni les preocupa. O sea, Evidentemente. O sea, que Es nosotros... que ellos no viven el problema. O sea, dices, vienen, Es que- vienen aquí, se hacen una foto, tal, no sé qué, como mucho. Es que, pero preocuparse Carola, de verdad de resolver esos Carola. problemas, o sea, como que tuvieran obligación cada uno de ganarse el puesto ese de político, ¿verdad? Dando explicaciones, dando resultados, como tú eres una empresa, oye, si no has obtenido resultados te vas de esta empresa. Eso a ellos no se les pasa por la cabeza, ellos están ahí cómodamente instalados. ellos, su familia, su entorno, no tienen ningún problema, ninguno. ¿No? Los problemas, ahora, ¿cómo van a solucionar el problema de esa clase social desde arriba, que ellos están en buena posición, si no lo Pero saben? mira, un alcalde... Pero que no te digo Hola. ya que sea una clase social marginal, no, que es la clase media española, Ya, toda ya. está afectada, porque por ejemplo la ley de dependencia, si a ti te toca un mayor, a mí, a Curro, a ti en la familia, ¿cómo lo atiendes? ¿Tú dejas de trabajar y te dedicas a esa persona o tienes que contratar a una persona que te cuesta 1.000 euros? Porque entre el sueldo y el seguro son 1.000 euros. ¿Quién tiene 1.000 euros para cuidar a una persona mayor? O a una persona demente, por ejemplo, con Alzheimer, a una persona que no sé, que tenga una arteriosclerosis que no se pueda saber. Es que hay muchas enfermedades que afectan a muchas familias españolas y que no tienes cómo atender a esas personas. Ni hay un centro para decir, pues mira, lo llevo a este centro y por lo menos el día yo puedo trabajar. No, es que hay personas que tienen, yo tengo conocidos, amigas, que tienen al padre y a la madre, los dos dependientes. Y no tienen la ayuda de la Mi dependencia. hermana llegó a tener en mi casa a mi tía, que había tenido un ictus y se había quedado prácticamente inválida, a mi padre, que tenía un cáncer terminal, Claro. y a mi madre. Que se hace mayor y qué haces con esas personas. No, o la enfermedad Sí, que pero desgraciadamente pero lo que está muy- Sí, que eso chirría- es tan lo que general. chirría- Es que eso afecta a todo el mundo. Entonces, un problema que afecta a todas las familias del Estado español, ¿cómo puede no estar resuelto? Entonces, ¿para qué tenemos un Estado? Si O sea, quitándolo de la dependencia se solucionara el problema español. Pero es que este fin de semana un alcalde gallego, que creo que tiene colocado a más gente de su familia que la de Sabinilla, que ya es decir, ¿vale? Decía, esto no es ilegal, ¿eh? Que yo no he hecho ninguna ilegalidad, ¿eh? ¿Vale? Y allí, en aquella ciudad, hay muchísimos dependientes que no tienen ya el tratamiento que tenían. Los ayuntamientos ya no mandan cuidadores sociales. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos ya no reciben dinero de la comunidad que corresponda. ¿Y la comunidad por qué no manda el dinero? Porque la comunidad no recibe el dinero del Estado central. Es que esas cosas pasan. Entonces es tristísimo que siempre lo pague el más necesitado. Pues sí, por Y desgracia. que cuando la noticia le molesta a nuestro señor Montoro, pues ponga en duda hasta la credibilidad de Cáritas, lo cual me pareció... Con el tema de la pobreza infantil, ¿no? Sí. pero fíjate en Marbella que no tenemos ni una residencia pública, siquiera para Nada, gente mayor. absoluto. O sea, que aquí una residencia privada cuesta 2.000 y pico euros al mes. Las que hay aquí sí. 2.000 y pico, 2.300, 2.000 y pico 2.400. en una habitación compartiéndola con otra Compartida. persona. ¿Quién Y si- paga eso? Y si necesitas una persona que te acompañe, por ejemplo, al médico, porque se dan casos de un matrimonio mayor,
que el marido tiene 86 y la mujer tiene 84, que tampoco puede cuidarle, porque o él a ella, si uno está un poco más torpón o está incluso en una silla de ruedas, necesitan estar en una residencia para que los cuiden casi a los dos, pero vamos, por lo menos a lo mejor uno de ellos. Y entonces cuando van al médico les tienen que llevar en coche, todo eso supone casi 3.000 euros al mes. Eso, ¿cómo puede? No es ya una familia muy humilde, es que cualquier familia es que española ni familia no media, puede ¿cómo puede pagar afrontar 6.000 eso? euros un matrimonio? Entonces resulta que tenemos, que tenemos un Estado que está pagando impuestos, todos pagamos impuestos para tener resuelto eso lo básico, porque todos aspiramos a una vejez digna y que nuestras familias tengan un trato, o nuestros mayores, el que podamos darle nosotros y el que nos pueda ayudar el Estado, porque para eso tenemos un Estado, porque hay un Estado para resolverme la vejez yo sola, la educación yo sola, la sanidad yo sola, pues me sobran. Para eso, como que las empresas no gobiernen y digan, usted contrata este seguro, contrata el otro. O sea, es que lo que no podemos es ahora mismo decir, como hay este problema, salimos de este problema perdiendo absolutamente todo lo que se había ganado durante el siglo XX. El siglo XX habíamos cambiado ya el panorama y todo eso de la esclavitud, todas esas cosas se habían abolido. La mujer había conseguido avanzar muchísimo, no se tenía que quedar en casa a cuidar. 45 minutos llevamos. Ahora otra vez vuelve a recaer en la mujer. Nos quedan 15 minutos nos quedan. Bien. Pues entonces la plataforma de los árboles. Ya. Pues lo digo. Entonces, hay que crear plataformas para Sí, que conduzcan las corrientes de opinión. Bueno, en pero Marbella, luego tiene que transformarse en algo más. En Marbella se están creando una serie de plataformas con determinadas cuestiones que están surgiendo, que, bueno, hay parte de la sociedad que no está de acuerdo con determinadas actividades que se toman por parte del Ayuntamiento de Marbella, como es, por ejemplo, el tema del colegio en San Pedro, con la estación de autobuses, el tema de los árboles, ahora ha nacido Otra una por el nueva ruido. con el tema del ruido. Miguel ¿no? Cano, sí. Y bueno, la gente cuando crean ese tipo de red social no es por gusto, digo yo, ¿no? Es porque entienden que las cosas se pueden... Pero Yo mira, no un matiz, hacer de otra ahora manera. la que entiende plataforma es Carol. Concha, de Onda Cero, Concha Montes. Concha Montes, es muy por la plataforma de los árboles, porque ella quiere los árboles, ella no quiere que se corten los árboles, no quiere, y entonces, pues, la plataforma Pro Árboles tiene un apoyo. Aquí es la emisora que más se oye en Marbella, por ejemplo, y luego eso tiene que tener su resultado político, es decir, o conseguimos que efectivamente el ayuntamiento dé marcha atrás y diga, bien, vamos a estudiar serenamente los árboles, vamos a sentarnos con técnicos y si acaso sin voto pero con voz, elementos de la plataforma que nos digan qué hay que hacer, qué se debe hacer. Nosotros, Porque ya dijimos en la otra ocasión que precisamente los de la calle Finlandia, sí, actual notario Luis Felipe, pues realmente es que es muy difícil de decirle a un marbellí o a un marbellero que esos árboles no se van a quitar ahí porque no hay intereses. Es que es muy difícil. bueno, Es muy difícil. Esos árboles se van a quitar porque le interesa el aparcamiento subterráneo. bueno, Es que cualquier otra cosa yo no me la voy a creer, ni ella se lo va a creer, ni se lo va a creer nadie. hay informes técnicos que dicen lo contrario. Yo no lo he ¿Que visto, dicen ¿no? qué? No. Lo contrario. No, ¿Qué es Que lo el árbol, contrario? que el árbol perjudica al transeúnte, que el árbol rompe la acera. Es verdad, Y hay es también, verdad. y termino. Lleva razón. El árbol, como No, no, no es que genera yo lleve. oxígeno, pues lo que hay que hacer es cortarlos todos. No. Y todas las No, selvas mira, quitarlas. hay Vamos. los informes técnicos, yo he visto. El informe técnico Espérate de... que termine. Perdón. Hay un escrito de los presidentes de los edificios colindantes de la calle, firmado por ellos, que son... Claro, que dice que por se lo les menos- quite porque le da la rama en la No, pero ventana. no, Yo los veo. que no se los quite, que sí, que está de acuerdo con el proyecto del ayuntamiento, punto. Bueno, Y ahora aquí termino. mira, en el tema de la plataforma por los árboles de Marbella, Marbella por sus árboles, la plataforma se crea porque ya han cortado los de Miguel Cano. Cuando vemos que cortan los de Miguel Cano, Y pues los de son unos Antonio árboles Belón también los preciosos, cortaron son una antes. maravilla. Primero los de Te Antonio cortaron Belón. Antonio Belón. Ahí llevan cortados 100 árboles en Marbella, que eso es una masacre porque ninguna ciudad corta 100 árboles para todos. Al principio nos quedamos un poco perplejos de esto que ya ahí la gente ha visto. ¿Qué se ha conseguido? Nada. No, Más yo te lo ruido, digo. No, más calor, No, todo se ha lleno de conseguido una mesas. cosa muy importante y es sitio Para mesa. para mesas para los restaurantes y bares.
Y entonces ahora cierran a las 2 de la mañana, a las 7 ya están abiertos, ya surge la plataforma contra el ruido, porque además el árbol aislaba del ruido y del calor. Entonces, cuando se crea la plataforma, porque decimos, oye, esto hay que pararlo porque esto es una masacre, no es que se hayan cortado 3 arbolitos enfermos, no, es que son muchos, es que van 500 árboles fuera en todo el plan centro, sin necesidad. Cada 3 pasos hay un árbol. Sí. Y entonces yo pedí personalmente, vi el informe en el ayuntamiento, el informe sobre el estado de los árboles, es un informe de 2008, que precisamente, sí, yo he visto el informe. Y precisamente los del detalles... 2008, de 2008. Hace 6 años. Yo digo el reciente. No, es que es el que te enseñan, el de 2008. Entonces ese informe dice que los árboles de calle Notario Luis es que yo no puedo entender, el proyecto es reciente, ¿no? Sí, pero el informe se basan en un informe de una empresa que estudia los árboles de 2008. Pero si nosotros tenemos ingenieros agrónomos que pueden hacer eso. Pues pero no lo han hecho. Se contrató una empresa que hizo el informe. Y esa dice que este está enfermo, el otro no sé qué, pero justo los de calle Notario Luis Oliver, los de calle Finlandia, dice que no están enfermos. Allá hay muy poquitos enfermos, no sé si dice 3 o 4, no sé exactamente, solo al final dice, y lo que hemos nosotros consultado con una bióloga es que son enfermedades normales como las que podemos tener nosotros, no hay que matarnos, o sea, una gripe, ¿no? Una gripe, ¿no? Como que tiene un catarro, si tiene hongo se trata, si tiene termitas se trata, o sea que todo es tratable y no le pasa nada, y en ningún sitio del mundo se cortan los árboles por eso. Entonces, cuando nosotros pedimos una cita con el concejal para exponerle estos argumentos, el ayuntamiento, en una de sus maniobras de estas que, bueno, que todos sabemos, como las del Consejo Social, las maniobras que hacen, citan a una serie de vecinos, el ayuntamiento los convoca, no es que los vecinos hayan salido a la calle como hemos salido nosotros los de la plataforma, que a nosotros no nos convoca nadie, o sea, hemos salido a opinar por derecho y porque nos interesan los árboles de Marbella. El ayuntamiento convoca a unos señores a una reunión, les da unos argumentos que esos señores se los creen y hay 7 señores que firman un escrito y se manda a la prensa, un escrito que el ayuntamiento es el que les da. O sea, les da el contenido y les dice, mira, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Esos señores pues sabrán por qué lo firman, por supuesto, pero desde luego allí no hay una manifestación de vecinos ni nada diciendo que quieran eso. Pues son por lo menos 10 o 12. Yo he visto el escrito, son 7 personas. ¿7? 7 personas, sí. Pero bueno, que yo no lo descalifico ni nada. O sea, cada uno firma. ¿7 personas dicen que se corten o que no se corten? Que se corten. Pero es que en la plataforma nuestra... No dicen ni que están de acuerdo con, lo que dice el ayuntamiento. Con el proyecto de la calle... Finlandia, que va a realizar el ayuntamiento. El ayuntamiento les explica el proyecto y ellos firman diciendo que están de acuerdo. Que me parece muy bien porque, o sea, fenomenal. Claro, yo no puedo conseguir 70 pero firmas más, claro, pero que tan vecinos son esas personas como somos nosotros. O sea, que yo no soy de Singapur, ni de Hong Kong, ni vengo de París a qué opinar. Que yo vivo ahí, paso por esas calles todos los días. Me he criado en calle Miguel Cano, mis tíos vivían en Nuestra Señora del Pilar y por ahí paso todos los días. Y quiero tener árboles donde yo paso. Y además quiero la imagen de Marbella que hemos tenido siempre. No quiero que nos pongan esa imagen que se ha puesto en Miguel Cano, que a mí me encantó cuando dijeron peatonal, fenomenal los coches fuera. Resulta que nos ponen un granito, que encima hay que estar 3 horas limpiando todas las noches porque se ensucia un montón y mete un ruido a la máquina allí, que lo del ruido dicen que está 3 horas. La verdad que está muy... Le da un solazo que parece un helipuerto. Le faltan esos los árboles. Y han puesto unos magnolios que van a tardar 10 años en crecer y que cuando crezcan los talarán porque también molestarán. Dirán que el magnolio le da la rama al del restaurante, que le da al otro. Ya han quitado el aparcamiento de bicis que habían puesto cuando hicieron la obra, que no tiene ni 3 meses, ya lo han quitado porque le molestará a alguien con la mesa. Pero entonces, el árbol se ha sembrado, ¿no? En su día serán grandes, ¿no? Bueno, dentro de 10 años, de 12 cuando corresponda, pero ya los talarán, cuando sean grandes también molestarán, igual que molestaban esto. O sea, es que lo que no se puede es el criterio de porque a mí me molesta un árbol, por lo que sea, pues lo talo, como si mato al vecino de enfrente porque me molesta. O sea, es que no puede ser, los árboles son seres vivos, que hay que cuidarlos, que forman parte de nuestro paisaje, que no queremos que nos cambien el paisaje de la ciudad y nos pongan ese paisaje, que esa calle podía estar en cualquier ciudad de otro sitio. Es que no imagina la calle, la Plaza Los Naranjos, sin árboles. Sin naranjos, por ejemplo. ¿Te lo imaginas? Bueno, es que eso no nos lo imaginamos, pero ya que no podemos imaginarlo porque si no habría que poner toldos para los restaurantes. Bueno, sí, pero algún día si molestan dirán, oye, claro, vamos a quitar y ponemos toldos. No creo. Como ya se había hablado que iban a quitar. Creo que se atrevan a eso. Entonces el tema es, o sea, no es un capricho. O sea, es que nosotros tenemos un paisaje de ciudad que es muy bonito, además es muy original. Toda esa colonia de abajo, esa colonia de hace 50 años con esos árboles crecidos en sombra, resulta que dicen, no, es que tienen la poda asimétrica, entonces se van a caer. Claro, o sea, usted autoriza un edificio, entonces poda el árbol para que no moleste el edificio. Cuando ya lo ha podado dice que ahora se va a caer para el otro lado y entonces lo mato.
Es que eso no podemos consentir una ciudad que se guíe por esos principios. Pero yo he leído, no hace mucho, que el ayuntamiento iba a hacer una especie dentro de comité con la gente, con las plataformas y con todos los sectores, para ver qué queremos, un consejo social. ¿Qué queremos social, ¿no? hacer de Marbella? Claro, pero ese consejo social, el ayuntamiento no quiere que de verdad sea un consejo social. O sea, yo me he ofrecido y me he presentado, y como si te presentas tú y tal, pero no nos quieren, porque da la casualidad que quieren gente que les dé la razón. Eso es lo que no puede ser. Pero vamos a ver. O sea, si tú me das a mí la razón, ¿para qué me das a mí la razón? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? ¿Lo que yo quiera? Claro, es que no sirve de nada un consejo que no te aconseje, sino que te dé la razón. Es decir, si nosotros vamos a estudiar ahora mismo, por decir algo, va a venir cercanías a Marbella, ¿vale? ¿Dónde vamos a instalar la estación? ¿Cómo la vamos a instalar? ¿Qué vamos a pretender? ¿Una estación grande, donde en su día, aunque ahora solo venga cercanía, pueda venir el AVE? ¿Eso qué pasa? ¿Que ya lo decide un señor y quien lleva son 14 que digan Siguana? Pues más o menos parece que el colegio de San Pedro y la estación de autobuses de San Pedro. Parece que ese es el esquema. ¿Qué pasa? Que lo que pretende ese consejo que se ha dicho, lo que pretende es que un señor del ayuntamiento diga, tengo un informe, para que Pepe diga, es que hay un informe, ya está. ¿vale? Tengo un informe que dice que este es el mejor sitio. Bueno, es que en principio alguien que diga, tengo un informe diciendo que este es el mejor sitio, lo primero que hace es mentir. Y si encima el sitio de la estación... Porque evidentemente será una opinión. Y si encima el sitio Pero además el sitio de la estación resulta que es que lo van a vender, o cómo, porque en el plan general hay un sitio para una estación decente, tiene su lugar, tiene su parcela. Entonces, claro, ¿eso cómo se llama? ¿Se iba a llamar Consejo Social? Consejo Social. Hay una cosa que es el Consejo Social. Ya están elegidos los representantes de los partidos de la oposición. Ya están elegidos, ¿eh? Y ahora hay que elegir los representantes de los colectivos. Pero bien, y no nos está faltando tiempo. ¿Qué van a decir, por ejemplo, respecto a los árboles? ¿Tú no crees que es interesante que el ayuntamiento sepa ya? Claro. ¿O es que ya tienes decidido, por las razones que sean, que se nos escapan, aunque las imaginemos? Pero claro, esa desconfianza, si tú cuando ves y dices, es que hay unas personas que han firmado un escrito por el tema de la estación, y dices, a favor de que se les ponga a los pobres niños allí la estación de autobuses. Dices, claro, es que hay 3 que trabajan en el ayuntamiento, 4 que sus hijos trabajan. Dices, pues entonces surge una desconfianza ya en el ciudadano, porque dice, vamos a ver, o sea, tenemos unos políticos que no nos quieren escuchar, y cuando les hacemos hablar, pues urden como trampas para que, como desprestigiarte, o como para que tu opinión no valga, que de eso estamos ya hartos, o sea, que es que eso ya estamos hartos, que los ciudadanos con la crisis hemos aprendido mucho, y es que una de las cosas que hemos aprendido es que los políticos no nos van a defender, que si no nos defendemos nosotros de una forma o de otra, nuestros intereses les dan exactamente igual, y entonces pues van surgiendo una plataforma, otra y otra. Porque lo que yo digo, que la democracia no es solo votar, claro, no es solo votar. Bueno, de momento así está constituida. No, pues por eso surgen miles de iniciativas. Por eso los colectivos, por eso desde foros como también es cierto que un colectivo no se puede considerar un concejal, porque hay algunos que... Pero sí, en esos consejos dar sus opiniones que tienen que Pero si esos consejos veamos que se forman de verdad con gente que te va a defender, pues dices, oye, pues mira, fenomenal, tengo mi consejo, o sea, el consejo social, pero es que dan ganas de constituir un consejo social en paralelo y decir, oye, si es que este es nuestro consejo social y te vamos a dar el consejo de... Si hay un consejo social en el que va a haber representación de los partidos políticos... Sí. Por mucho que haga como Gil que las asociaciones de vecinos eran asociaciones suyas, por mucho que hagan eso, siempre habrá señores allí que estarán diciendo, el ejemplo que yo quiero de ciudad es otro. Pero en el tiempo de Gil, te voy a corregir, había al menos 1 o 2 que no dieron su brazo a torcer, ¿eh? Una fue las Albarizas, todo hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, yo, con todos mis respetos para ti, las Albarizas podía cantar música celestial en la feria. Eso allí, no quiere decir pero nada. Las Albarizas, en todas las reuniones que se montaron en el ayuntamiento, todas las 20 y tantas asociaciones de vecinos que creó Marisol Yagüe, que no se olvide que ella fue la que le creó todas estas asociaciones de vecinos y que le hizo un trabajo a Gil
increíble de campo, que se dice así, todas decían igual. Perdóname. Pues ahora pregúntale a nuestro amigo Baldomero cómo está siendo la elección de los miembros del Consejo. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues mi amigo, había solamente una o dos que no eran hay un aspecto jurídico que dice, lo obvio no necesita prueba. Vete a las hemerotecas de los 10 años que estuvieron aquí. Claro. Ya, pero ocurre que no hace falta irse tan lejos, que como se está ahora moviendo todo el tema del Consejo Social, es más de lo mismo, que ya, o sea, es que ya sabemos de manipular todas estas cosas, hemos hecho un máster. Ya todos sabemos cómo es. Sí, pero entonces, yo me resisto a creer que, de acuerdo con lo que tú acabas de insinuar, mi amigo Baldomero esté en la manipulación. Tu amigo Baldomero está dirigiendo el cotarro. Y entonces cuando veamos el Consejo Social, pues ya veremos lo que sale. O sea, Baldomero está enfadado porque no se había abierto ni la convocatoria y ya se estaba convocando. O sea, el secretario no había publicado una convocatoria, ni nadie había acordado una convocatoria para que se empezase a elegir el Consejo Social, como dice el propio reglamento, y sin embargo ya se convoca a las asociaciones por sectores para que vayan eligiendo. Entonces dijimos, pues será que hay que elegirlo así, no hay una convocatoria, sino que te llaman y te dicen, hay una reunión, y cuando esa reunión es para elegir gente. ¿Y qué van? ¿Solamente las asociaciones de vecinos u otros colectivos? No, los de colectivos? vecinos eligen al suyo, los comerciantes al suyo. Pero, por ejemplo, se dan cosas como que hay un representante para todos los colegios, uno para los colegios profesionales. O sea, ahí entran colegios de arquitectos, de ingenieros, de abogados, de médicos, de tal. Luego otro hay para la cofradía, para los pescadores, porque los pescadores tienen un representante y todos los demás otro. Sí, o sea, dices, ¿esto cómo funciona? O luego, por ejemplo, las amas de casa tienen uno. Dices, pero en cambio, hay otros colectivos que dices, bueno, y uno para todos, ¿esto cómo es? Por ejemplo, los comerciantes tenemos empresarios, todos los empresarios hay uno que tiene el CID y otro que se eligen entre los empresarios. Pues el día que fuimos a esa elección no se había abierto la convocatoria, no se había abierto nada, nos convocaron a una reunión que decía Consejo Social. Yo pensé que era para informarnos que se iba a abrir el plazo, no, pero por si acaso registramos que nombrábamos a un representante, que en mi caso me nombraron a mí, mi asociación. Pues cuando yo llegué allí era para elegir al representante y estábamos 4 asociaciones, no había nadie del polígono, de aquí no había nadie, ni del polígono de San Pedro, ni había nadie de San Pedro, ni había nadie de Puerto Banús. Si no lo llaman, ¿cómo van a estar ahí? Estaba solamente una asociación, creo que era de Divina Pastora, había una del Calvario que encima era de vecinos, o sea que no pintaba nada allí. Cuando lo dije se enfadaron porque dije que era de vecinos, que no era de eso. Estaba Pimespa y estábamos nosotros. Y dije, bueno, yo me presento como candidata, aquí traigo mi registro de entrada, que me he presentado, que mi asociación ha hecho una junta y nos hemos presentado y tal. Y allí nadie se había presentado ni por registro de entrada, ni traía un acuerdo de su junta nombrando, ni nada. Simplemente el concejal dijo, yo propongo a este señor. Hombre, eso no es el reglamento no dice que usted propone a nadie, sino que cada asociación propone al suyo o pacta lo que sea. Tal. Y si hay más de un candidato, lo elige el Pleno, que eso es una cosa un poco rara, porque al final elige el Pleno. Entonces allí, como estaba de candidata yo, y estaba el que proponía el concejal, pues ahora irá al Pleno y elegirán a aquellos que lo Bien, pero... O sea, es un proceso raro. Entonces ahora... No, es un progreso nulo. Ya, pero ahora, como ya hemos dicho eso, yo lo he dicho a los medios, que era sorprendente que no había habido ni convocatoria y encima lo propone el concejal, las asociaciones no toman un acuerdo de a quién propone, o sea, ¿qué procedimiento es ese? Entonces ahora hace poco, después ya de haber elegido a los representantes, sale la convocatoria, ya después. Entonces no sé ya, todo ese proceso que habíamos seguido antes si vale o se ha quedado anulado, o sea, ya dices, bueno, yo ya me desentiendo del proceso porque queda risa. Tan poca seriedad, considerar tan poco la participación ciudadana, importarles tan poco el consejo que les podamos dar la gente que tenemos interés. Yo sigo acordándome de Estepona. ¿Estepona qué le pasa? El alcalde de Estepona en 2 años ha hecho una ciudad preciosa. Hoy me han dicho a mí en un restaurante que hemos ido a hacer un programa y tal, y hablaban 2 personas del avance que está teniendo Estepona en todos los conceptos positivos. ¿Por qué? No lo sé, pues hablaba bastante bien estos 2 señores. El dueño del restaurante El Patio, donde está frente al Coral Beach. Hombre, yo lo que me está gustando, por ejemplo, en Marbella ahora, es que antes parecía que la gente como que pasaba mucho y solo se preocupaba de un poco de sí mismo y tal. Y ahora, a través de esto, de todo esto...
estos problemas que están sufriendo, que vemos que no nos los resuelven, por eso, porque les interesa muy poco nuestra opinión, pues ves que hay mucha gente que se preocupa por la ciudad y que está dispuesta a pelear sus temas. Afortunadamente, y mucha gente joven que parecía que no contábamos con ellos, que siempre se decía, pues una maravilla, la verdad. Sí, pero que nos vamos, sí, 5 minutos. Pero yo, antes de que nos vayamos, yo tengo que decir dos cosas. Primero, respecto al consejo, que si se llamaba consejo social, por lo que fuera. Eso se vendió como una idea del ayuntamiento en la prensa. Nosotros aquí ya lo habíamos puesto en el día. Yo había dicho, ¿por qué no se reúne una persona de tal, de cual? Y con Baldomero, porque quiero que Baldomero esté. Y diseñan qué queremos de ciudad. Es muy importante. Bueno, Estepona nos da ejemplo en impuestos. Ha bajado los impuestos del IBI al 50%. ¡Qué alegría! Han puesto todo el centro ajardinado, una ciudad jardín, han hecho una ciudad habitable, nos da ejemplo. Pero yo no quería decir eso, yo lo que quería decir era que Marbella somos una de las ciudades más importantes que hay en España. España hay 54 capitales de provincia, de las cuales 20 o más tienen todavía menos habitantes que Marbella. Pero bien, nosotros somos una ciudad más importante que hay en España. Viene una consejera de la Junta de Andalucía, que para que nos entiendan los que nos están viendo es un ministro de la Junta de Andalucía, viene a Marbella. Te corrijo, vienen dos. Uno fue el día de ayer, que el consejero de, para mí el que me interesa justicia, es el de hoy. De justicia, pero no hace ni 24 horas. Sí, pero a mí el que me interesa es el de hoy. Bien. Viene un ministro de la Junta de Andalucía aquí a Marbella y tiene una reunión con diversos foros. ¿Dónde tiene la reunión? Marbella no tiene ningún sitio para que un ministro, un consejero, venga y se reúna con quien sea. ¿No tiene un sitio que ofrecerle? Se reúne en un restaurante. Es que es un tema de campaña, no pueden reunirse en un tema institucional. No ha venido a dar un meeting de campaña. No, que va, no. Habéis tenido ¿Vale? una reunión, Eso. porque hemos ido a la rueda de Eso prensa es. Bien. con Entonces, empresarios y demás. Me parece lamentable, aunque sea lo que tú digas. Ya. Me parece lamentable, porque para eso, en vez de hacerlo en un restaurante, pues se hace en el Palacio de Congreso, que tiene un semicarácter oficial, y ya, ¿vale? Y lo otro que quiero decir es que quiero agradecerle personalmente de nuevo, que ya lo he hecho en alguna ocasión, a Javier García, que las jardineras de la calle Francisco de Quevedo, al lado del mercado, ya se han terminado, se han pintado, han quedado preciosas. Ha quedado bien, ¿no? Ahora, Javi, tienes que decirle a tu compañero, el que se dedica a parques y jardines, que ahora hay que ir allí y darle contenido a aquello. Allí se quitaron unas yucas impresionantes que tenían unas raíces increíbles y allí ha quedado totalmente desangelado aquello. Aquello hay que darle ahora gracias para que, no quiero que nos parezcamos a Estepona, pero por lo menos que tenga un cierto... Tampoco estamos tan mal. Florecitas, ¿no? ¿Cómo? Y ahora tenemos dinero incluso. Ahora nos han dado 1 millón y pico Lo de Roca. Tema de Roca. O sea, que nos va entrando dinero. Pues eso, que nos bajen el IBI, con lo que va pagando Roca, que nos vayan bajando. Eso sería el un IBI. acierto, ¿eh? Porque, aunque ¿sabes? Que no se lo gasten, sino que nos lo rebajen. Sería un acierto porque tú tienes que dar vendría bien a muchas personas. La última opinión ¿Tú sobre tienes el tema. algo No, yo más? solamente que vamos a empezar una campaña en el casco antiguo para ayudar a un niño que no ve, un niño argentino. Nos lo han propuesto, es una campaña que va a empezar la clínica Sanit de Benalmádena y va a pedir ayuda a todo el mundo porque necesitan 93.000 euros para una operación en China. Es un niño que se llama Ezequiel. Nació con un problema, no puede ver, pero ahora en China, a través de una operación de células madre, con células madre, podría ver. Entonces vamos a intentar ayudar, poco a poco iré informando de cómo vamos a hacer. Y la gente que quiera colaborar, ¿dónde pueden dirigirse? Pues por ahora a la Asociación del Casco Antiguo. A la Asociación. A la Asociación del Mira, Casco Antiguo. en la que iglesia de la email, Encarnación, espera, en un fin de semana o en 2 fines de semana, consigue eso encuestas. Vamos a empezar ahora ¿Ve? a recopilar un poco la información de la clínica Sanit y lo pondremos a todo el mundo. El que quiera nos manda un email que es info@cascoantiguodemarbella.com
y ayudar, porque bueno, el comercio va un poquito mejor, pues yo pido a todos los comerciantes ahora que Nosotros ayuden con informaremos esto de y eso iremos también. informando, a ver si podemos de verdad conseguir que el crío Muy vea. bien. Mira, en el año 2012, que son las cuentas que yo conozco, por las del 2013 no las conozco, la Iglesia de la Encarnación ingresó más de 600.000 euros ¿El donativo? en donativos. Una pasta, ¿eh? Es una pasta, ¿eh? Bueno, Aquí cualquier domingo recauda, cualquier domingo, la Iglesia de la Encarnación recauda lo que recauda la iglesia de mi pueblo en un año. pues vale, el dinero, ¿eh? El dinero no es imprescindible, pero arregla a casi todo. Es importante porque son solo 93.000 euros. Yo creo que es importante que se dé a conocer porque habrá Muy bien. gente. Sí, que van a puede. hacer un concierto en el teatro, entonces pues comprando las entradas ayudará, vamos a ver una serie de cosas y intentaremos hay que ayudar. comprar la fila cero. Como es lógico, echaremos una mano. Tú me ofreces a mí la fila cero. Tú vas y cantas. Yo estoy Carola, encantado la fila cero. Muy Carola y bien, fenomenal. Curro, como siempre, las gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos veremos dentro de 2 lunes, Dios mediante. Muy bien. Gracias, Buenas noches a todos. buenas noches y buena suerte.